Espero que sí. Sí está abierto. Y es muy importante para mí que ustedes me manden sus respuestas a las 8 preguntas. Los que no tengan las 8 preguntas, por favor, chequen conmigo. Tienen mi teléfono que se los dejó don Luis la semana pasada y yo estaré muy contento de interactuar con ustedes. Para resumir el pasaje de hoy, que es muy, muy importante, puse 6 puntos que vale la pena que ustedes tomen en cuenta en un repaso posterior. El primer punto es que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y los que tengan dudas y preguntas de eso, por favor, no duden en hacerlas. ¿Okay? Sé que algunos de ustedes no están acostumbrados a interactuar conmigo, pero les quiero asegurar que no es tan fiero el león como lo pintan. Así que pueden preguntar lo que quieran. En segundo lugar, es de notarse que Jesús espera a la mujer. Recuerden que mandó a los discípulos a buscar comida y él se quedó esperando. Después, en el tercer lugar, Jesús platica con la mujer. A consecuencia de la plática, en cuarto lugar, la mujer queda convencida. Y como consecuencia de su convencimiento, la mujer actuó de inmediato. Y por último, como resultado del trabajo de la mujer, los hombres creyeron. Hace 8 días tuvimos el privilegio de examinar muy brevemente la actuación de Pedro al sanar a un cojo. Y aprendimos 3 o 4 cosas. Entre ellas aprendimos que solamente podemos dar lo que tenemos. Y que debemos estar seguros de lo que tenemos. Yo estoy convencido en mis cortos años de trabajo pastoral que muchos hermanos no están convencidos de lo que tienen y no están convencidos de lo que tienen porque no lo tienen. Ahora, hoy veremos algo diferente. La forma en que encajaremos el pasaje va a ser un poco diferente, pero hay una conexión entre los dos. Recuerden que la semana pasada vimos situaciones normales y anormales. Hoy no vamos a ponerlo desde ese punto de vista, aunque se pueda hacer. Por ejemplo, vemos que Jesús tuvo hambre, lo cual es algo muy normal. Y vemos también que Jesús habló con una samaritana, lo cual es anormal. ¿Ven ustedes? Ahora bien, al examinar este pasaje tan rico en teología, haríamos bien en destacar o extraer 3 o 4 principios, 2 o 3, 4 principios que nos ayuden a guiar a los incrédulos a los pies de Cristo Jesús. Y vamos a ver el meollo del encuentro de Jesús con la samaritana. Es de importante notar que no sabemos el nombre de la samaritana, pero debemos recordar la historia en general. El ministerio de Jesús, nos dice Juan, estaba creciendo. Al final del capítulo 3, el evangelista Juan nos informa que Jesús estaba haciendo discípulos y bautizando, y aparentemente eso causó un poco de inquietud entre los discípulos de Juan el Bautista. Y así le dicen en el versículo 26 del capítulo 3, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste. En otras palabras, nosotros nos estamos quedando sin gente. Y Juan le responde con teología pura. Hoy no lo vamos a ver por la brevedad del tiempo, pero los interesados ya saben, vamos a casa de Jaime, donde hay café y hay paya, hay muchas cosas más que él no nos quiere decir para que no vayamos por eso nada más. Y podemos discutirlo allá, culminando Juan con
el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. En el versículo 36. Mis hermanos, muy importante que nosotros captemos esta idea de la ira de Dios, porque se habla mucho del amor de Dios, pero muy escasamente, porque lo evitamos tal vez, hablamos de la ira de Dios. Pero precisamente porque existe la ira de Dios, es que nosotros debiéramos estar preocupados por los incrédulos que están bajo la ira de Dios. Y así el capítulo 4 empieza diciéndonos que Jesús decide salir de Judea para ir a Galilea debido a los fariseos. Y encontramos en el versículo 4 del capítulo 4 algo muy enigmático. Y le era necesario pasar por Samaria. Ever, ¿tienes el mapa por allá o no? Al llegar a Sicar, a eso del mediodía, cansado del camino, Jesús se sentó junto al pozo de Jacob. Fíjense bien que siempre lo retratan a Jesús sentado en el brocal del pozo. No es lo que dice la Escritura. La Escritura dice que se sentó junto al pozo de Jacob. Y en eso una mujer samaritana llegó por agua. Mucho se ha especulado sobre la razón de ir por agua al mediodía, cuando el sol está en su apogeo, como decimos aquí, rajando piedras. Jesús le pidió agua y la mujer se sorprendió de que un hombre le hablara. Y más se sorprendió de que el hombre que le está hablando es un judío, porque Juan nos explica, había una relación muy fría entre judíos y samaritanos. Nos dice el versículo 9, porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús entabla una conversación con la mujer samaritana y como resultado de la conversación, la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y le dijo a los hombres, venid, vengan a ver un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Está en el versículo 26. Y el versículo 30 nos dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Y el versículo 39 nos dice, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él, en Jesús, por la palabra de la mujer que daba testimonio. Y el versículo 40 nos dice, y se quedó allá 2 días. A ver, vengan preguntas, comentarios. Versículo 26. Sí. ¿Qué hay del versículo 26? Jesús revela quién es a la samaritana. Exacto. Jesús revela quién es y es muy importante. Después mencionaremos que es la primera ocasión que Jesús revela quién es. Y es muy importante notar que se lo revela a una mujer y no solamente se lo revela a una mujer samaritana que tenía problemas. Muy buena observación. Es una buena pista. Otro. Si no hay preguntas, avanzamos. La primera cosa que me interesa hoy de manera particular, ahí está el mapa. Ahí está el famoso mapa. Vean cómo está Galilea y Judea, ambos extremos, y Samaria está precisamente a la mitad. Y los judíos muchas veces se tomaban 2 días extras de viaje con tal de no pisar terreno samaritano. El primer principio, la primera idea que yo quisiera que todo mundo se llevara hoy
es que Dios nos conoce totalmente. Dios jamás quita sus ojos de nosotros. El Salmo 139, si tienen sus Biblias, por favor, abra sus Biblias, nos dice de la siguiente manera: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Supongo que algunos de ustedes están preguntando, este pastor sí que se la vuela. ¿Qué tiene que ver este salmo con el tema? Bueno, quiero que se fijen que este salmo es totalmente explícito. Dios conoce toda, absolutamente toda nuestra realidad. Pero nosotros tenemos un muy serio problema. Sin querer queriendo, como el Chavo del Ocho, hemos caído o estamos cayendo en la trampa del empirismo. Tan solo es real lo que nuestros sentidos perciben. Acuérdense, nuestros 5 sentidos. Una de las consecuencias del empirismo es que las cosas que no percibimos con nuestros sentidos pierden su categoría de realidad y se alejan de nuestra conciencia. Así, el cielo y el infierno van perdiendo realidad y vivimos como si lo único que existiera es el mundo físico que nos rodea. Por eso trabajamos como locos para adquirir las más cosas que podamos, porque esta vida es la única oportunidad que tenemos para lograr ser felices. Estoy personalmente convencido de que nuestra falta de urgencia para traer a los incrédulos a los pies de Cristo Jesús se debe a este tipo de pensamiento que convierten al cielo y al infierno en algo totalmente intangible. Mis hermanos, recuerden que nuestro corazón tiene un vacío que solamente Dios puede llenar realmente. Pero solamente nos damos cuenta de esto de cuando en cuando, por ejemplo, cuando adoramos los domingos. ¿Y qué sucede durante los días de la semana? ¿Cómo pensamos y actuamos en nuestro diario vivir? Estamos en oración permanente, manteniendo nuestro contacto con Dios, siguiendo el mandato de Primera de Tesalonicenses 5:17, que dice, orad sin cesar. Piénselo. En el mejor de los casos, si seguimos una lectura diaria sistemática de la Biblia, rogando a Dios antes de leer que nos revele un poco más de sí mismo. Recuerden la definición de Biblia que ofrecimos la semana pasada. Poco a poco nuestro carácter irá mostrando progreso en el camino de la santificación, pero casi no logramos
romper con el mundo y sus concupiscencias, ¿no? Cada uno reflexiona en su propia vida, regresando al Salmo 139 y a la mujer samaritana. Ella encontró que su secreto no era tan secreto. Jesús le dijo claramente su condición de haber tenido 5 maridos. Ojo, su secreto personal es que había sido repudiada 5 veces. Y la realidad era que su hombre en turno ni siquiera le había ofrecido matrimonio. No sabemos la razón del por qué no. ¿Por qué es tan importante este asunto de la condición de la vida de la mujer samaritana? Es importante para que nosotros apreciemos la salvación que Dios nos ofrece, no en base a merecimientos humanos, sino solamente y totalmente en base a su gracia y misericordia. Es que Dios nos abraza con su amor. Mis hermanos, es muy necesario que insistamos en este punto. La mujer samaritana no era parte del pueblo escogido, a pesar de reclamar a Jacob por su padre y a pesar de que tenía acceso al pozo de Jacob. Ella no era descendiente directa del rey David, escritor del Salmo 139. Sin embargo, Dios conocía al dedillo lo que estaba pasando por su vida, igual que Dios sabe lo que está pasando en nuestras vidas. Y ojo, mucho ojo, Dios conoce nuestros pensamientos. Este pensamiento podría ser aterrador si nosotros no fuésemos parte del pueblo de Dios. En nuestro caso, es totalmente liberador para nosotros saber que cuando nos acercamos a confesar nuestros pecados, por ejemplo, ya Dios conoce nuestra condición y nos recibe y nos escucha a pesar de todo. ¿Cómo la ves? Piénsalo. Y este conocimiento nos debiera impulsar a traer a los incrédulos a los pies de Cristo Jesús, porque no serán rechazados a pesar de lo muy malos que ellos sean, a pesar de qué pecados y cuántos pecados ellos hayan cometido. Preguntas, comentarios. Silencio en el cielo. En segundo lugar, la otra idea que quiero que se lleven hoy es que Dios decidió tener relación con nosotros aun cuando éramos sus enemigos. Esa es otra razón muy poderosa para traer a los incrédulos a los pies de Cristo Jesús. Dios decidió tener relación con nosotros aun cuando éramos sus enemigos. San Pablo enfatiza este punto de manera contundente cuando nos recuerda que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores. Tome nota de Romanos 5, 8 y 10. Romanos 5, versículos 8 y 10. Ciertamente Jesús declaró en alguna ocasión que había venido por las ovejas perdidas de Israel, pero acá en este pasaje tan largo que leímos hoy, vemos claramente que Jesús no fue a un territorio amigo. Jesús no viajó a tierra de parientes. Jesús se metió al
corazón de un territorio enemigo, un enemigo que presumía de tener antepasados comunes con los judíos, Jacob entre ellos. El estilo de vida de los samaritanos era totalmente despreciable a ojos de los judíos, los judíos evitaban cuidadosamente viajar en territorio samaritano por temor a contaminarse. Por eso los judíos no vacilaban en agregar un par de días a sus viajes de Judea a Galilea o de Galilea a Judea, rodeando Samaria muy cuidadosamente. Y dos cosas insólitas hizo Jesús en este relato. La primera cosa es que caminó en territorio samaritano. Nosotros no meditamos en ese detalle, pero recuerden que Jesús era judío de judíos y Jesús entra a territorio enemigo, territorio samaritano. La segunda cosa es que habló con una mujer y habló con una mujer samaritana. Y podemos agregar una tercera cosa insólita. La mujer samaritana fue la primera persona en escuchar la declaración de Jesús: yo soy el Mesías, lo que uno de ustedes ya apuntó hace un momento. Caramba, fíjate bien, Jesús declaró su identidad a una mujer y samaritana. El hecho que Dios esté dispuesto a tener relación con sus enemigos debería animarnos a traer a esos enemigos a los pies de Cristo Jesús. Preguntas, comentarios. Gracias. No hay preguntas, no hay comentarios. Ya vieron que el reloj ya adelantó ahora. 3. La mujer samaritana actuó de inmediato. Nosotros somos muy dados a inventar excusas para escudarnos de nuestra falta de acción y excusarnos de nuestra carencia de resultados. Por cierto, debemos recordar que nuestra responsabilidad no es producir resultados. Nuestra responsabilidad se reduce a presentar el evangelio. Los resultados los produce Dios, no nosotros. Así que debería llamarnos la atención muy fuertemente el hecho de que la samaritana, una vez convencida de la personalidad de Cristo Jesús, no esperó a ser enviada. La samaritana no esperó a ser urgida, ni siquiera esperó una insinuación al respecto, sino que fue inmediatamente a invitar a los hombres a conocer a Jesús. Es más, dejó su cántaro, supongo yo que para poder ir más a prisa con la noticia que le quemaba el pecho. Había encontrado al Mesías. El Mesías la había encontrado. Muchos cristianos alegan: ay, no he sido entrenado. Muchos cristianos alegan: no conozco suficiente doctrina. Muchos cristianos alegan: no me han dado instrucción teológica en algún seminario. Cuando lo único que se necesita es disposición y obediencia. Fíjense bien, disposición y obediencia. Y debemos recordar, lo vimos la semana pasada, que hacer discípulos no es una opción, sino es una orden. El texto de Mateo 28, verso 18 en adelante, no nos permite otra alternativa. Ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos comienza con evangelización.
Es más, algo muy sencillo que casi no se practica es invitar a las personas a venir a nuestros servicios de adoración o a nuestra escuela dominical. Pero lo que sucede es que la mayoría de los llamados cristianos han decidido vivir y dejar vivir, no meterse en la vida de los demás, porque no considera lo terrible del infierno, ni considera la dicha del cielo que Jesús ha comprado con su muerte para nosotros. Mi hermano, yo te ruego que no esperes más si has estado inactivo en este qué hacer. Si no sabes cómo hacerlo, mi teléfono, háblame. Ya tienes mi teléfono. Yo te garantizo que si estás conmigo una semana, mira, vas a ver qué chévere vas a poder hacer contactos con la gente. Preguntas, comentarios. Pastor. Sí. Yo creo que todo lo que se ha compartido es muy valioso, muy importante, pero todavía me llama mucho la atención cuando comenta, ¿verdad?, que esta mujer actuó de inmediato. Pero ahorita nos topamos con personas que, como bien dijo usted, no se sienten capacitadas, no se sienten preparadas. Probablemente haya quien pueda justificar de muchas maneras el sentirse así, pero la realidad es de que pues la gran mayoría de los que estamos aquí somos viejos lobos de mar, como dice el dicho. Somos hombres que hemos crecido en la iglesia, que hemos mamado el evangelio, o llegamos en la adolescencia, en la juventud, y no podemos decir que no sabemos o que no conocemos o que nos faltan herramientas. Es sorprendente cómo esta mujer tuvo obediencia y disposición, ese deseo de actuar a pesar de su historia. Porque a mí en lo personal siempre me ha impactado el 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. O sea, ella se supo tocada por Jesús, algo ocurrió en su vida que la empoderó para salir a compartir la buena nueva de que había encontrado al Cristo. ¿Qué hacer cuando las excusas, cuando la diabetes, el colesterol, el triglicérido, la ciática, qué hacer cuando la osteoartritis y tantas cosas a veces las ponemos por delante como un pretexto y nos estancamos y dejamos de compartir? ¿Qué hacer cuando la iglesia vive de recuerdos? Cuando éramos chicos, cuando estábamos jóvenes y hace muchos años, cuando estuvo tal pastor hicimos, pero nada más nos dedicamos a vivir del pasado, ¿no? ¿Cuál sería el desafío para los varones que tenemos aquí hoy delante de nosotros ante esta forma de pensar muchas veces tan cuadrada, tan arraigada, pero no muy sana para la vida de la iglesia? Absolutamente, de acuerdo. Yo les ruego a cada uno de los varones que nos está escuchando que si tiene temor, si siente que es imposible hablar con desconocidos, yo le ruego que me invite y yo le muestro cómo hacerlo. Es parte de mi trabajo, es lo que hago. Y lo he hecho no solamente con miembros de iglesia, lo he hecho con oficiales de iglesia y lo he hecho inclusive con pastores y lo he hecho inclusive con misioneros de carrera. Ese es mi trabajo, es lo que yo hago. Así que por favor aprovechen los días pocos que me quedan aquí y con gusto. Y yo les garantizo que lo que dijo Jaime Vela, que hay café y pay en su casa, no es mentira, es cierto. Nada más vamos a checarlo y van a ver que es verdad. Pero muy buen comentario. Dejar un pensamiento. Jesús dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, si tú no estás pescando hombres, lo más probable es que no estés siguiendo a Jesús. ¿Se entiende la lógica de esto o no?
Jesús dijo, repito, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Entonces, si yo no estoy pescando hombres, lo que se desprende de eso es que muy probablemente no estoy siguiendo a Jesús. ¿Ok? ¿Qué hay comentarios de quién? Sí, hay una mano allá de don Emanuel, sí. Buenas noches, don Moisés. Adelante, adelante. Hay un pensamiento que relaciono con el asunto acerca de la mujer samaritana, donde dice que somos más pecadores de lo que nosotros pensamos, pero somos más aceptados de lo que nosotros esperamos. Fue aquella situación de la mujer, es más pecadora de lo que ella piensa, pero fue más aceptada de lo que ella esperaba. Y se me vino este pensamiento que lo había escuchado, y eso comparto. Es cierto, y Pablo lo dice, me parece que en Romanos. Lo malo es que el tiempo es tan cortito que hay muchos elementos que no se pueden meter, y por eso es muy importante que hagan preguntas, comentarios, inclusive durante la semana. No esperen, no digan, pues ya se terminó y el día ya no se puede. O puede ser después de la reunión, puede ser mañana temprano, cuando gusten, ¿ok? Y para redondear un poquito con la mujer samaritana, muchos acusan a la mujer samaritana de ser promiscua. Y yo he escuchado más de un sermón en que la pobre mujer samaritana es la peor, la más baja de las prostitutas. Pero recuerden un detalle. ¿Quién tenía el poder en esa época de casar? El varón. ¿Quién tenía en esa época el privilegio y la autoridad de divorciarse? No la mujer, el varón. Entonces lo que nosotros debemos al leer el texto considerar, es muy probable que ella se casó la primera vez y por X o por Y el marido la repudió. No, ella se fue de la casa, el marido la repudió. Entonces, de repente otro varón la toma y se casa con ella, pero por X o por Y la repudia también, y eso sucede una y otra vez, hasta 5 veces. Y entonces llega la situación que mencionamos muy de pasada tiempo, en que el que está ahora ni siquiera le ofrece matrimonio. Imagínate qué tan bajo ya ha llegado. Y el machín no es tan machín para ofrecer matrimonio. Está interesado en los servicios que la mujer le pueda prestar. Tal vez cocina muy bien o lava la ropa muy bien, quién sabe. Pero nada más, no está dispuesto a casarse. Así que si quieren, después discutimos un poco más de eso. Y por último, porque el tiempo ya se va. Los hombres creyeron al conocer a Jesús personalmente. Ante la convincente invitación de la mujer, los varones salieron en masa a conocer a Jesús y le invitaron a quedarse con ellos. Ya leímos el pasaje. Jesús gozó la hospitalidad samaritana por un par de días. Como consecuencia, la escritura nos dice que muchos varones creyeron. Es importante notar que los varones tuvieron un encuentro personal con Cristo Jesús. Ojo, Jesús es el que cambia los corazones, no la mujer samaritana. Pero ella fue un instrumento usado por Dios para que los hombres se acercaran a Jesús. Y ese mismo instrumento es el que tú puedes ser, el que yo puedo ser. ¿Qué necesitamos tener? Disposición y obediencia, nada más. Además, algo que a muchos se les escapa es el hecho que Jesús pronunció unas palabras memorables al ver a toda esa gente samaritana venir hacia él para conocerle. El versículo 35 nos dice, revisen en sus Biblias y márquenlo allá con amarillo, con rojo, con verde, con azul, con todos los colores que quieran. Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. ¿Y por qué sucede todo esto? Por el testimonio de una mujer samaritana. Mis hermanos,
Hoy mismo los campos están blancos para la siega. Hay mucha gente caminando hacia el infierno que necesita urgentemente conocer a alguien como tú. Necesita urgentemente que alguien como tú, que alguien como yo, les presente a Cristo Jesús para que cambien su ruta, para que tomen el agua de vida que solamente Jesús puede dar. Y entonces viene una pregunta que ojalá que te cale. ¿Seguirás indiferente ante esta gran necesidad? Si eres cristiano, no puedes permanecer indiferente. Y si permaneces indiferente, necesitas revisar si realmente eres cristiano. Colorín colorado. Preguntas, comentarios. José Gilberto te ha pedido la palabra, me dicen. Sí, pastor, gracias. Sí. Es un privilegio y es un gozo para nosotros. Y por la gracia de Dios que nos ha llamado para predicar el evangelio. Así es. Y es un mandato que Dios nos ha dejado. A nosotros nos los dice, que tenemos este privilegio que es la palabra de Dios en nuestras manos. No se lo está refiriendo a los incrédulos, sino que a nosotros que nos ha llamado. Por eso dice de que ir y predicar el evangelio. Entonces, es de suma importancia lo que acaba de comentar, pastor, la obediencia, ¿verdad? Y entonces, de hecho de que está hablando la palabra de Dios es hacia nosotros, de que vayamos y que prediquemos el evangelio a las personas. Y eso es lo que nos ha dejado el Señor para que hagamos a cualquier persona, sin distinción de personas, no importa cuáles sean sus condiciones o sus necesidades, como la mujer samaritana había hecho sin fines, ¿no? Y al fin y al cabo vimos de que el Señor sí los llamó y le dijo, yo soy el Mesías. Y entonces Exacto. Es algo muy hermoso, muy bonito para nosotros. Inclusive esta semana empecé, no empecé, sino que tuve este privilegio también para compartir con una persona que en realidad hay una necesidad de enfermo, más bien por su bebé que está enfermo, y entonces compartiéndole el evangelio, a pesar de que no es de acá, es del otro estado, pero también por las redes sociales que también nos ayudan muchísimo ahorita, muchísimo nos ayuda, a pesar de que no podemos estar cerca, pero en las redes sociales podemos compartir el evangelio a las personas. Y entonces a esta persona empezamos, el personal empezó a compartirle en el transcurso de la semana. Y pues ella tampoco no negó, dijo que sí, está bien, de aceptar algunas oraciones y compartiéndole el evangelio. Pero en el transcurso de la semana surge algo de que los hablan por supuestamente, ¿no? Entre comillas, un licenciado del gobierno del estado de Campeche para decirle que tiene un apoyo, que necesita depositar una cierta cantidad, y la señora rápidamente se contacta conmigo y me dice esto, y yo le dije, no vais a caer en eso, se hizo un fraude. Y entonces, ¿qué habría pasado si la señora hubiera depositado? O tal vez diría que yo soy cómplice también con esto, ¿verdad? Y entonces vemos también cómo el enemigo empieza a actuar de una manera, viendo que está entrando el evangelio, el enemigo empieza a atacar de igual manera. Y entonces para nosotros como cristianos, como pueblos de Dios, nos ha llamado para predicar el evangelio y llevarlo
y de verdad es algo muy precioso. No importa, repito nuevamente, la condición, la necesidad, el Señor vino a salvar y a buscar y a salvar los que se habían perdido. Muy bien, te felicito y ojalá que Dios conserve tu celo y tu energía, y ojalá que invites de todos los varones que conozcas, invita a uno o dos que te acompañen para que vean cómo le haces y se animen. ¿Sale? Gracias, pastor. ¿Otra persona? Mucho gusto. Muy bien, Ever, es tuyo el campo. Dios les bendiga.